La misión de Dios es nuestra misión. Bienvenidos a nuestra nueva serie como Iglesia Esperanza Viva. El 98% de los cristianos no comparten el Evangelio. Con esta nueva serie queremos cambiar esa realidad. Bienvenidos a la primera sesión con el pastor Henry Zúñiga. Encargo final. Vayan y hagan discípulos. Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno estar aquí esta mañana, comenzando una nueva serie, una iglesia en misión, una iglesia misional. Entonces, oremos, hermanos, para que así como la serie acerca de la familia pastoreó nuestros corazones, nos enseñó, esta nueva serie pues pueda ser de bendición a nuestra vida. Vamos a estar ubicados en San Mateo, capítulo 28, versículo 16 en adelante. Vamos a dar lectura al texto y luego oramos. San Mateo 28, 16 al 20. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Todos los días, dice la Reina Valera. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, gracias por esta nueva serie que podemos comenzar. Oramos para que usted tome nuestros corazones y esta mañana, más que alimentar nuestro conocimiento, nuestro intelecto, Señor Jesús, que podamos poner en práctica su palabra, que podamos cumplir con la gran comisión y que no continúe haciendo la gran omisión. Se lo pido, Señor, y se lo ruego que nos ayude. Permítanos concentrarnos esta mañana en su palabra, poderlo ver a usted a través del texto y ser edificados. En el nombre de Jesús, amén. La vida aquí en el planeta Tierra, hermanos, se ha tratado de etapas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la meta era de que el pueblo del Señor llegara ¿a dónde? A la tierra prometida. Luego miramos que Jesús viene a la tierra. ¿Y cuál fue el propósito de Jesús estando aquí en la tierra? Salvarnos. Luego de salvarnos, miramos que el Señor, o luego de otorgar la salvación, morir en la cruz para que usted y yo podamos ser salvos, miramos a Jesús aquí que cita a los 12 discípulos que vayan a Galilea, a una montaña. Y aquí comienza una nueva etapa. Es en este momento donde comienza la etapa de la iglesia. Justamente aquí. El versículo 16 dice, entonces los discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Ahora, ¿qué hicieron los discípulos? Miramos vamos a ver, dice el versículo 17, cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Lo adoraron. ¿Qué más hicieron? Perdón, primero lo vieron, segundo lo adoraron y tercero dudaron de él. Interesante, discípulos son únicos, ¿verdad? Están viendo a Jesús que se levantó de la muerte y todavía dudan. Ahora, el versículo 19 dice, por tanto vayan y hagan discípulos. En el versículo 19 Jesús les da el propósito de por qué les ha llevado a esa montaña. Jesús no los llevó a esa montaña a los discípulos para que lo vieran. Jesús no llevó a esa montaña a los discípulos para que lo adoraran.
Y Jesús no los había llevado ahí para que dudaran de él. Jesús los llevó a esa montaña para darles el encargo final. Para decirles, aquí termina mi temporada y comienza la de ustedes. Aquí termina mi ministerio, pero deben de comenzar ustedes como iglesia a ser discípulos. Entonces, ¿alguna vez ustedes se han preguntado por qué el Señor, en el momento de que salva a una persona, por qué no se lo lleva al cielo? Al fin y al cabo estuviéramos mejor en el cielo, ¿verdad? Pero el Señor nos salva y nos deja aquí en la tierra. ¿Por qué? Tenemos una comisión. Necesitamos hacer discípulos. Entonces, el Señor nos tiene aquí en la tierra porque debemos reproducirnos. Ese es el propósito. Hay personas que dicen, yo quisiera ver a Dios. Los discípulos lo vieron, pero Jesús le dijo, ese no es el propósito por cual están aquí. El propósito por el cual estamos aquí en la tierra, hermanos, no es para contemplar a Dios. En el cielo lo vamos a hacer por la eternidad. No es que está malo, no es que el propósito central es adorar a Dios. Lógicamente es excelente adorar a Dios, pero el propósito lo vamos a adorar por la eternidad en el cielo. El propósito central aquí en esta tierra es la reproducción. Hacer discípulos. Entonces, el encargo final, aquí termina mi ministerio y comienza el ministerio de ustedes, de la iglesia. Ese es, hermanos, ese encargo final que el Señor dejó a sus discípulos y por extensión a cada hijo de él. Hagan discípulos. De esa palabra, hacer discípulos, es de donde tenemos la palabra matemáticas en el español, de donde tenemos también la palabra en especial multiplicación, que significa multiplicarnos unos a otros, no sumarnos. Es fácil sumar. Yo traje uno más a la iglesia, tenemos uno más, pero la idea es multiplicarnos. Que usted le pueda pasar a otra persona todo lo que sabe de Cristo. Ese es el discípulo. Hagan discípulos. Por lo menos en el Nuevo Testamento hay 3 maneras para describir un discípulo. La primera manera es un oidor casual. Todos aquellos que venían y escuchaban a Jesús, estas personas eran oidores casuales. Se les llama discípulos. La segunda manera es un oidor convencido, que sabe de que está escuchando la verdad, pero no hay un cambio en su vida. Y la tercera manera para describir un discípulo, que es el que sale aquí en la Gran Comisión, es un seguidor comprometido y aprendiz de por vida de Jesús. Este es el concepto de un discípulo que hace discípulos, un seguidor comprometido y aprendiz de por vida. Yo espero, hermanos, que en esta mañana no haya aquí ningún oidor casual. Alguien que simplemente viene y ya. La segunda manera es un oidor convencido. Alguien que sabe que está escuchando la verdad, pero no hay ningún cambio. Yo espero que aquí todos los que estamos seamos seguidores comprometidos y seamos aprendiz de Jesús de por vida. Eso es un discípulo, hermanos. Un aprendiz de por vida de Jesús. Un dato importante es que en los evangelios y en el libro de Hechos, la palabra discípulo aparece 270 veces. Evangelios y el libro de Hechos. La palabra discípulo aparece 270 veces y de ahí, hermanos, no se vuelve a mencionar. Interesante. ¿Por qué la palabra discípulo no se vuelve a mencionar después de los evangelios y del libro de Hechos? Lucas 6:40. Después ya no aparece discípulo, sino que aparecen 2 palabras: cristianos y santos. ¿Dónde se le llamó primeramente cristianos a las personas seguidores de Jesús? En Antioquía. Hechos 11:26. Revisemos lo que dice Lucas 6:40. Dice, el discípulo no está por encima de su maestro,
pero todo el que haya completado su aprendizaje a lo sumo, llega al nivel de su maestro. Entonces, ¿por qué desaparece la palabra discípulo y comienza a mencionarse la palabra cristiano y santo? La palabra cristiano significa alguien que tiene una relación íntima con Cristo. Y la palabra santo significa alguien que ha sido apartado completamente para el Señor y está bajo su control. Entonces, ¿qué es lo que Lucas nos está diciendo? A lo sumo llega al nivel de su maestro, dice. ¿Cuándo usted puede llamarle cristiano a una persona? Cuando ha llegado al nivel de su maestro. ¿Cuándo usted puede llamarle santo a una persona? Cuando ha llegado al nivel de su maestro. Pero para llegar al nivel del maestro, primero está el discipulado, hermanos. Discípulos. Por eso esas 270 veces que se repite la palabra en los evangelios, la palabra discípulo en el evangelio y en el libro de Hechos. Porque para que una persona llegue al nivel de su maestro, primero necesita ser discípulo. Hermanos, y es cristiano, sí. ¿Cuántas veces ha ido a la iglesia? 3. Es cristiano el que llega al nivel de su maestro. La intención, hermanos, es motivarnos para que nosotros podamos crecer en el discipulado. Entonces, ¿qué es un discípulo? Es un aprendiz de por vida de Jesús. Número 2, ¿qué es un discipulador? Esos términos son claves. ¿Qué es un discipulador? Es una persona que mientras él está aprendiendo de Jesús, transforma a hombres en discípulos. Un discípulo es un aprendiz de por vida. Un discipulador es aquel que mientras él está aprendiendo de Jesús, transforma a otros hombres para que aprendan también de Jesús. Ahora, ¿qué es el discipulado? El discipulado, hermanos, es que un cristiano imparte su vida completamente a otros. Es transferir vida. Cuando el Señor les dice a los discípulos, vayan y enseñen todo lo que yo les he enseñado, la idea es, deben de transferir a otra persona todo lo que yo ya les di a ustedes. Entonces el discipulado es alguien, no algo. El discipulado es una persona, no es un programa. Necesitamos, hermanos, transferir vida a las personas. Eso es el discipulado. Entonces, hasta este momento tenemos el encargo final, hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Aprendiz de por vida de Jesús. Un aprendiz de por vida. Un discipulador, alguien que mientras aprende de Jesús, le enseña a otros a que aprenda de Jesús también. El discipulado es transferencia de vida. Es lo que el Señor me ha dado a mí, yo te lo transfiero a ti. Tres maneras que encontramos aquí en el texto cómo hacer discípulos. Versículo 19 dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, enseñándoles a obedecer. Entonces, las tres maneras como el Señor nos manda a hacer discípulos es, número 1, vayan. Número 2, bauticen. Y número 3, enseñen. Tres maneras para hacer discípulos: ir, bautizar y enseñar. Entonces vamos a describir la primera manera. Vayan. La iglesia, el Señor está pensando en una iglesia misional o en una movilización que debe de haber como iglesia que somos. Vayan, no esperen que las personas vengan a ustedes, sino ustedes vayan a las personas. Y esto es interesante porque la palabra iglesia, ¿sabe lo que significa? Los llamados afuera. Eso significa la palabra iglesia.
Entonces, en el sueño del Señor no está tener creyentes acomodados. En la mente del Señor está una iglesia que va, una iglesia que sale. Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, ¿dónde más? En Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene, dice, necesitan ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero ¿verdad que como iglesia es fácil acomodarnos? Es fácil estar como, no quiero ir, aquí estoy bien. Ahora miremos Hechos 8:1. Interesante. El Señor encarga a la iglesia que necesitan ir a Judea, ir a Samaria, ir a Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Ahora vamos a ver qué pasa en Hechos 8:1. Dice, Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia. Óiganme, una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y en todos, excepto los apóstoles, excepto los apóstoles. Y se dispersaron, dice, por las regiones de ¿dónde? De Judea y de Samaria. ¿Recuerdan Hechos 6? Se estaban peleando los hermanos en la iglesia. No, que las viudas no son atendidas. No, que los hermanos no son atendidos. Toda la iglesia estaba reunida, pero ese no era el plan del Señor. ¿Qué les había dicho en Hechos 1:8? Deben ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces el Señor permite esta persecución. ¿Para qué? Para que ellos pudieran salir. ¿Y a dónde fueron? ¿A dónde fueron los discípulos? Interesante. Fueron a Judea y a Samaria. El Señor tuvo que permitir una persecución en la iglesia para que ellos pudieran entender que el modelo que Él quería no era que estuvieran reunidos todos. Los discípulos estaban emocionados en Jerusalén. La iglesia estaba creciendo, 3,000, 5,000 personas emocionados. Aquí vamos a estar. Ese es nuestro nidito perfecto. Pero la mente del Señor, el plan del Señor era vayan. Entonces, hermanos, el Señor aquí permitió una persecución para que los discípulos entendieran que necesitaban salir. Ahora, ¿qué está permitiendo el Señor en su vida para que nos caiga el 20 y decir, esto no es lo que el Señor quiere? El Señor no solo quiere que yo venga los domingos y me siente. El Señor no solo quiere que yo cante. Excelente, gloria a Dios porque podemos cantar. Pero hay algo más, hermanos, y es ir. El Señor permitió esta persecución porque ellos habían perdido la visión de salir. Entonces, la primera manera como el Señor nos dice que hagamos discípulos es yendo. Salgamos. Necesitamos salir, hermanos. No basta con estar aquí reunidos. No es suficiente. Para el Señor no es suficiente esto. Hay algo más y es salir. Es salir. Usted puede programarse a nivel personal o a nivel de iglesia. Nos podemos programar para poder salir a compartir de Cristo a las personas. Ahora mismo tenemos el programa de evangelismo. El programa cubre 1 kilómetro, ¿verdad, pastor? 1 kilómetro cuadrado alrededor de aquí donde estamos, hermanos. Entonces, imagínense si todos nosotros nos fuéramos esta mañana, ¿cuántas personas escucharían el mensaje? Fuera increíble. Entonces, la primera manera como usted va a ser discípulos es yendo. La segunda manera es bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué el Señor involucra aquí el bautismo? Y es un bautismo donde está descrita la Trinidad, hermanos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué simboliza el bautismo?
el bautismo simboliza muero con Cristo y resucito con Cristo. El bautismo comunica por lo menos tres verdades. Número uno, es en el bautismo donde se hace visible lo que fue invisible al momento de la salvación. Es un creyente. Número dos, el bautismo simboliza la unión con Cristo. Y número tres, el bautismo simboliza la unión con la iglesia local. Entonces, cuando el Señor dice, hagan discípulos bautizando, la idea es, deben de a sus discípulos unirlos a la iglesia local. Si alguien quiere hacer discípulos sin unir a las personas a la iglesia local, no funciona. Porque el bautismo significa esto, hermanos. Cuando usted se bautiza en nuestra congregación, lo que está diciendo es, el Señor me puso aquí en esta iglesia local. Somos una iglesia global de Cristo, pero el Señor nos tiene en iglesias locales. Por eso es importante que nuestros discípulos estén erradicados en una iglesia donde usted los conecte. Si estamos aquí, pues lógicamente es aquí, hermanos. ¿Cómo hacer discípulos? Número uno, yendo a compartir de Cristo. Número dos, bautizándolos. Unir a sus discípulos a una iglesia local. Eso es importante. Y número tres, enseñándoles a obedecer. Dice el versículo 20, enseñándoles a obedecer todo lo que los he mandado a ustedes. La tercera manera como usted va a ser discípulos es enseñando a las personas. ¿Enseñando a qué? A obedecer. Así como usted agarra a su bebé de 4 años y empieza a enseñarle dónde debe guardar sus juguetes, sus carritos, así nosotros debemos de comenzar a enseñar a las personas. Cuando usted comienza a enseñar a sus bebés, ¿ellos ya lo saben todo? No, es un proceso. Hermanos, en el discipulado muchas veces nosotros nos vamos a decepcionar porque no vamos a ver fruto, pero debemos ir con paciencia. Porque cuando este bebé espiritual crezca, va a ser totalmente diferente. Entonces, necesitamos enseñar a las personas a obedecer al Señor. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Eso es discipular, hermanos. Enseñar a obedecer. Me gustó este pensamiento de un escritor que dice, ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Entonces, en el discipulado debemos de modelarle al discípulo cómo obedecer al Señor. Pero si usted intenta enseñarle a alguien a obedecer al Señor, si usted no lo está haciendo, no se puede hacer. No le va a aceptar nada. Por mucha palabra del Señor que usted quiera darle a alguien, si usted no modela cómo obedecer al Señor, no va a funcionar. Entonces, hasta este momento, ¿qué hemos visto? Número uno, ¿qué es un discípulo? Es un aprendiz de por vida de Jesús. ¿Qué pasó en la iglesia primitiva cuando ellos perdieron el rumbo de hacer discípulos? Esto es clave. El Señor permitió una persecución. Número dos, ¿qué es un discipulador? Es una persona que mientras aprende del Señor, transforma la vida de otros en discípulos. ¿Qué es el discipulado? Es transferir vida. No es un programa, es una persona. También hemos visto 3 maneras de cómo hacer discípulos: yendo, bautizando y enseñando. También tenemos el lugar donde debemos cumplir el encargo de hacer discípulos. Versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos, ¿dónde? ¿Discípulos de dónde? De todas las naciones. El Señor quiere que nosotros podamos tener un impacto global, hermanos. Todas las naciones.
Quizás usted no pueda ir a predicar a otro país, pero sí puede estar discipulando a alguien que sí va a ir. Cuando usted discipula a alguien que sí va a ir a otro país a predicar, ahí usted ya está teniendo un impacto global. Entonces, hagan discípulos en todas las naciones. No se limiten solo a Ciguatepeque. Expandan el discipulado a todas las naciones. Imagínense que así como está la tecnología, perfectamente podemos discipular a personas de otras nacionalidades sin ningún problema. ¿O por qué no armamos un programa de discipular a una persona por departamento en Honduras? ¿Qué impacto el que tendríamos? Entonces necesitamos cumplir el encargo de hacer discípulos en todas las naciones. Hagan discípulos de todas las naciones. Este es el plan del Señor. Un impacto global. Y número 4, ¿por qué el Señor dio este encargo a su iglesia? ¿Por qué este es el trabajo de la iglesia? Pensándolo bien, los ángeles hubieran hecho un mejor trabajo. Los ángeles en su perfección, yo creo que hubieran sido mejores discipuladores que nosotros, con nuestras limitaciones, con nuestra pecaminosidad, con nuestras imperfecciones, como ya lo dije. ¿Por qué el Señor permite esto a su iglesia, este ministerio? Versículo 18 contesta esto. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. La última expresión del versículo 20 dice: y estaré con ustedes todos los días, estaré con ustedes para siempre. Entonces, usted y yo vamos a ser discípulos bajo la autoridad del Señor y bajo la presencia del Señor. Entonces, no es que el Señor nos tira así de una manera, y pues mala suerte, ahí vean cómo ustedes se las arreglan. No. Usted va a ser discípulos mediante la autoridad del Señor. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Ustedes creen que es bastante autoridad, hermanos? Claro que sí. Tenemos toda la autoridad suficiente para poder hacer discípulos. La autoridad de Jesús. No es su autoridad, es la autoridad de Él. Pero no solamente tenemos la autoridad, sino que tenemos la presencia de Él. Cuando usted hace discípulos, el Señor le ha confirmado y le ha dicho: yo les aseguro que estaré con ustedes. No vamos a estar solos, hermanos, en el proceso de discipulado. El Señor estará con nosotros. Entonces, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué decir, no, yo no lo puedo hacer? Sí lo podemos hacer, hermanos. El Señor está con nosotros. El Señor nos dio este encargo, aún con nuestras imperfecciones. Porque nosotros solamente vamos a ser el instrumento que el Señor usará para llegar a otras personas. Para que la vida de otras personas sean transformadas, sean hechas a imagen de Cristo. ¿A quiénes va a usar el Señor? No es a ángeles, es a usted, es a mí, aun cuando somos imperfectos, aun cuando le fallamos al Señor tantas veces. El Señor nos quiere utilizar. Muy bien, hermanos, ya voy terminando, hermanos. Rápido se me fue lo que tenía que decir. Ok, entonces, ¿qué es un discípulo? Un aprendiz de por vida, ¿de quién? De Jesús. Hay 3 tipos de discípulos: el oidor casual, el oidor convencido y el aprendiz de por vida. ¿Hay oidores casuales en esta mañana? No, pues si aquí estoy escuchando nada más. ¿Será que hay algún oidor convencido que sabe que está escuchando la verdad pero no quiere hacer ningún cambio? No voy a decir amén, hermanos, ahorita. ¿O hay algún aprendiz de por vida de Jesús? Ahí sí pueden decir amén. Entonces, hay 3 maneras para ser discípulos: ir, salir
Número 2, conectemos a los discípulos con una iglesia local. Y número 3, enseñémosles. ¿Qué les vamos a enseñar? La palabra del Señor. ¿Dónde debemos hacer discípulos? Bueno, en todas las naciones, un impacto global. Usted dice, pero ¿cómo yo voy a tener un impacto global? Claro que sí puede tenerlo. Comience a discipular y usted no sabe dónde pueden llegar sus hijos. Usted no sabe dónde pueden llegar sus nietos. O usted no sabe dónde puede llegar la persona que usted va a comenzar a discipular. Ahí va a tener un impacto global. ¿Por qué el Señor encargó este trabajo o este ministerio a su iglesia? Porque vamos a ser discípulos mediante su autoridad y mediante su presencia, hermanos. Lo que hemos dicho esta mañana es que el Señor no quiere tener hijos estériles. ¿Perdón? Estériles. No. Estériles espiritualmente. Dios no quiere tener eso, hermano. Entonces, cuando usted llegue al cielo, el Señor no le va a preguntar cuántos domingos estuvo en Esperanza Viva. El Señor no le va a preguntar cuánto tiempo oró. El Señor no le va a preguntar cuánto ofrendaba. El Señor solamente va a tener una sola pregunta. ¿Cuántos discípulos hizo? ¿Cuál va a ser su respuesta? Allá no van a haber excusas, hermanos. Si el Señor nos pregunta, ¿cuántos discípulos tienes a este día de ahora? ¿Cuántos tienen, queridos hermanos? ¿A cuánto les estamos enseñando? Si usted aún no tiene un plan de discipulado, le motivo que comencemos. Porque cuando lleguemos al cielo, esta pregunta va a estar, hermanos. ¿Cuántos hijos espirituales tuviste? ¿Cuántos discípulos? Quiero terminar con este texto en Lucas 13:6. Lucas 13:6. Dice, entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera, plantó su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró. ¿Qué pasó? ¿No encontró qué? Fue a buscar fruto y no encontró nada. Si el Señor buscara frutos de discípulo en usted esta mañana, ¿encontraría frutos? Sigamos leyendo el texto. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera. ¿Hace cuántos años el Señor está buscando frutos de hacer discípulos en usted? Aquí dice que hace 3 años estaba buscando fruto y no he encontrado nada. Por tanto dice, córtala. Córtala. ¿Qué ha de ocupar? ¿Para qué ha de ocupar terreno? Miramos el siguiente texto. El Señor le contestó al viñador, déjala todavía. ¿Por cuánto tiempo? Por 1 año más, para que yo pueda cavar y a su alrededor y echarle abono. Esta expresión es clave. Déjala 1 año más. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos está diciendo, he buscado fruto y no he encontrado? Por 3 años he venido a buscar discípulos que tú hayas hecho y no hay nada. Pero te dejaré. No le vamos a poner 1 año, un tiempo más. Una segunda oportunidad para comenzar a ser discípulos. Así que esta mañana puede ser trascendental en su vida y decirle, Señor, quiero comenzar a ser discípulos. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo. Y gracias, Señor, porque el ministerio central de su iglesia es que hagamos discípulos. Necesitamos ser aprendiz de por vida de usted. Señor, si no somos discípulos suyos en esta mañana,
cargue nuestros corazones para comenzar a hacerlos, para comenzar a aprender de ti, Señor. Pero también, Padre Santo, cargue nuestros corazones con el peso de su palabra para que comencemos a discipular a otros. Señor, sáquenos de cualquier comodidad en la que podemos estar y ayúdenos a poder hacer discípulos. Conéctenos con las personas que usted quiere que nosotros discipulemos. Por favor, Señor, que esta mañana tomemos la decisión con convicción de cumplir la gran comisión, de ser una iglesia misional, Señor, por los méritos de Cristo. Amén.